El otro día se abrió el debate sobre qué era mejor, si tener Bitcoin directamente en una billetera fría o cómo funcionaba, o el ETF IBIT que ahora actualmente lo podemos comprar en el mercado argentino a través de los CEDAR. Se armó mucha discusión con respecto a que IBIT no era Bitcoin en general o que otros no tienen el tanto conocimiento de cómo funciona Bitcoin y qué cuidados hay que tener y era mejor directamente tenerlo en un exchange o directamente no tenerlo y tener directamente el IBIT. ¿Vos qué opinás? Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en el video de hoy. Bueno, ¿cuál es el que conviene realmente? ¿Tener Bitcoin o tener IBIT? Yo la verdad personalmente tengo los dos, pero entiendo muy bien cómo funcionan cada uno. Es más, tengo Bitcoin desde antes de que saliera el IBIT, el ETF, a cotizar. Pero vamos a ir viendo paso por paso, punto por punto, cuál es el pro, cuál es la contra de cada uno y después, bueno, te dejo básicamente un detalle de qué es lo que puede llegar a pasar. Vamos a arrancar con Bitcoin. Bitcoin, criptomoneda, que es una especie de refugio de valor. Falta todavía para que sea un activo de refugio como tal, como se quiere instalar, ¿no? Es decir, un activo digital en el cual es deflacionario, cada vez hay menos y que a partir de salir a cotizar fue a niveles muy bajos. De hecho, valía menos de 100 dólares y actualmente ya lo tenemos alrededor de casi 75 mil dólares, llegando a un máximo de casi 120 mil dólares. Lo cierto es que el inversor acá es dueño directo del activo. Esas criptomonedas que tenemos ahí dando vueltas, nosotros somos dueños de ese Bitcoin y no tenemos intermediarios. Nace como la premisa de eso, de no tener intermediarios. Ahora en el mercado tradicional, el ETF de BlackRock trata justamente de simular, es decir, de copiar el activo subyacente que es Bitcoin. Es decir, en este caso BlackRock con su ETF IBIT, que ahora lo tenemos en CEDAR, cotizan al mercado del Nasdaq, en el mercado tradicional, y replica los movimientos de Bitcoin justamente comprando y custodiando esos Bitcoin por nosotros. Con la versatilidad de que ahora, bueno, lo podemos comprar en pesos a través de CEDARs por medio de Argentina, ¿no? Que sabemos que son certificados que cotizan en el mercado local y los cuales nosotros es mucho más fácil, es decir, adquirir ese Bitcoin actualmente. Ahora vamos un poquito con los pros y los contras de Bitcoin. A ver, vamos con las pro primero. Lo primero es la propiedad plena del activo sin intermediarios ni horarios de mercado. 24/7 sabemos que esto opera, es decir, fue uno de los primeros activos que los sábados y los domingos cotizaba igual cuando el mercado tradicional estaba cerrado. Se puede transferir, prestar o dejar como colateral, es decir, estas wallets, estas billeteras que nosotros tenemos en los exchanges, pero también tenemos resguardo frío, es decir, o billeteras frías como estas que yo tengo acá, es decir, que esto es un Pender, una Ledger, donde yo puedo transferir mis Bitcoin acá y directamente nadie sabe el contenido de esto, es decir, únicamente yo con mis claves privadas, y yo puedo transferir ese Bitcoin de forma totalmente anónima porque no tiene básicamente ni mi quill, ni mi número de documento, ni nada. Es decir, únicamente es una dirección en la cual mando yo mis Bitcoin acá y directamente soy dueño y tenedor justamente de este pendrive. No depende de un emisor en este caso, es decir, Bitcoin sigue siendo el activo como tal y tiene un acceso obviamente de red global que va por la red de Bitcoin y evidentemente ahora hay otras, ¿no? Es donde nosotros hacemos la transferencia a través de estas wallets. Ahora, ¿cuáles son las contras? Bueno, la custodia, responsabilidad total, es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar estos Bitcoin, aunque si estás en un exchange, estas casas de cambio, la responsabilidad sería justamente del exchange de guardar esas criptomonedas. Comprarlo y venderlo justamente también implica algunos impuestos que hay en el mercado argentino, hay una carga impositiva que no hay que desconocer y obviamente tenemos mayor riesgo a operativo y regulación de los exchanges. Cuanto más regulaciones haya, algunos creen que es muchísimo peor para Bitcoin porque eso lo sofoca y otros realmente como yo creen que le da transparencia justamente a estos exchanges a que no se vayan con tu dinero y demás, porque si no optas por una de estas, es decir, guardas tu Bitcoin acá y vos sos responsable. Ante las nuevas regulaciones y obviamente los nuevos exchanges que hay, Nexo sigue siendo de mis favoritos, está regulado actualmente ahora por la Comisión Nacional de Valores, por la CNB, está inscrito como PSAB acá en Argentina. Da buenos rendimientos y a su vez también da la seguridad a la hora de tener nuestras criptomonedas en una plataforma que sabemos no va a tener problemas. Existen otras como la competencia como Binance y demás, ¿sí? Pero bueno, realmente para el que no lo conozca, Nexo sigue siendo de las favoritas, ¿sí? Da intereses diarios, ¿sí? Fíjate que estoy ganando 0.34 dólares por USDC estaqueado y por USDT, es decir, lo puedo dejar acá. Pero también tengo una posición de Bitcoin, ¿sí? De 500 dólares, 513 dólares. Estos Bitcoins, si bien son míos, la custodia las está teniendo Nexo, ¿sí? Yo puedo retirar esto justamente a lo que te digo, ¿no? Mi wallet fría. Y acá directamente yo sería tenedor directamente ya de mi propio Bitcoin. Pero en este caso soy una especie de tenedor, sí, pero en realidad la custodia la tiene Nexo. Entonces algunos dicen, no es tuyo porque la tenencia la tiene Nexo. A ver,
teniendo en cuenta de que está regulado por el mercado local y demás, yo creo que ese Bitcoin corre muy poco riesgo, de hecho, de que se vayan con ese dinero y demás, prácticamente te diría que es nulo. Pero si tenés algún miedo y demás, bueno, vos tenés que hacerte responsable de comprar una de estas y transferir directamente los activos. Ahora, algo que sí se puede hacer es justamente en Nexo el prestar ese colateral, el gestionar este tipo de préstamos en los cuales yo dejo Bitcoin y me hago de USDT para alguna operación. Hablamos un poco sobre los márgenes y demás a partir de cuánto yo puedo adquirir un préstamo y cómo es la tasa, si yo tengo que volver más o no, o incluso qué pasaría si Bitcoin llega a determinado precio, si se vende, yo zafo ese préstamo. Pero es una forma de dejar el colateral, es decir, de dejar Bitcoin como un activo que yo digo, bueno, por ahí lo tengo estaqueado, no va a subir tanto, ¿sí? O se va a mantener en un rango. Bueno, lo que hago es dejar ese Bitcoin y directamente puedo sacar una línea de préstamos en la cual me puede beneficiar porque por ahí necesito la liquidez en ese momento para hacer alguna operación. Nexo sigue siendo de las más confiables en ese sentido, es decir, tanto lo que son los rendimientos en las criptomonedas como el resguardo de los activos, como también esta parte de los préstamos, sigue siendo de los top número 1 y me alegra muchísimo que haya llegado a Argentina porque encima podemos hacer transferencias ahora en pesos y a su vez también en dólares, las cuales ahora tienen el nuevo USDM, en el cual vamos a poder transferir esos dólares y ya no vamos a tener tanto spread de ese 3% que teníamos con el contado con liquidación, porque el USM sería como una especie del dólar MEP cripto. Pasamos ahora sí a las contras y los pros de lo que vendría a ser IBIT. A ver, este ETF es un mercado que cotiza en el mercado del Nasdaq, se puede comprar en pesos o en dólares, sí, se compra en pesos, pero también se puede comprar en dólares, tanto en brokers locales y en algunos exchange puede llegar a estar, sí, en otros por ahí no, por lo general todo lo que es exchange, casa de cambio cripto, es básicamente cripto. Pero en los brokers locales como Bull Market, por ejemplo, sí lo tenemos, sí, es decir, se puede operar tanto en pesos como en dólares, fíjate que tenemos los precios acá, este es el precio del IBIT, de hecho yo en mi cartera tengo algunas posiciones y demás, y esto se puede ir acumulando. Fíjate que tenemos tanto por parte de la compra como de la venta, es decir, hay transacciones, no es algo que vos decís, che, lo compro y después me cuesta salir y demás. Realmente es algo que se cotiza, que ha sido muy buen visto por los inversores argentinos y venerados con respecto a otras carteras de donde por ahí tienen algo de mercado internacional, tienen el Nasdaq, tienen el Mercado Libre, tienen Apple y quieren sumar algo más de riesgo, pero tener todo integrado en una plataforma y no tener que andar sacando el dinero y demás. Por ejemplo, yo puedo vender Tesla directamente y pasarme esas tenencias de Tesla o esas ganancias de Tesla a, por ejemplo, el ETF de IBIT de Bitcoin para directamente ya estar invirtiendo en el movimiento de Bitcoin, porque acá ya no sería el tenedor, sino que estoy invirtiendo en un ETF. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que tenemos ventajas impositivas, tanto a ganancias como bienes personales, eso lo vamos a hablar ahora en un ratito. También tenemos la custodia, ¿sí? Es a nivel internacional, en este caso es por parte de BlackRock, del dueño del ETF. Cuando yo compro IBIT, se supone que esa orden de IBIT, cuando yo compré esos dólares o pesos, van directamente, se transforman, ¿no?, en dólares, y BlackRock está obligado a comprar la porción de Bitcoin subyacente. Entonces, si hay mucha más demanda, evidentemente el precio haría subir. Encaja perfectamente en las carteras, ¿sí? Si yo tengo una cartera, justamente tengo Coca-Cola, la tengo en ganancia, la vendí, puedo pasarme directamente a IBIT, no tengo que andar transfiriendo a mi banco para después comprar el USDT, para después comprar Bitcoin, para transferirlo acá o directamente en Nexo, ¿no? Directamente acá desde el broker ya directamente tiras la operación, eso es un plus. Y ahora vamos un poco a las contras. A ver, no sos el dueño real, sino sos dueño de una acción que lo representa, de una porción de ese ETF en el cual opera el activo subyacente. En el caso de que el broker desaparezca, por ejemplo, o el ETF decida cerrar, a vos te van a dar justamente la ponderación equivalente a lo que tengas en cartera, pero no sigue siendo Bitcoin, te van a dar dólares o te van a dar los pesos equivalentes. En el caso de que el broker tenga algún problema de solvencia y demás, obviamente es muy difícil de que pase porque está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Lo mismo, podríamos llegar a tener algún tipo de inconsistencia, lo cual con Bitcoin como tal no te va a pasar porque vuelvo a lo mismo, o lo tenés guardado acá o lo tenés en algún exchange de confianza porque sigue siendo la criptomoneda Bitcoin. Obviamente depende de que BlackRock también haga una buena gestión de sus custodias sin fallas. Cotiza únicamente en horarios de mercado, no 24/7. En este caso, si yo quiero venderlo un sábado o un domingo, no puedo. Si quisiera comprar, de hecho, un sábado o un domingo, no puedo. Cosa que por ahí los exchanges sí te dejan hacer justamente en horarios de fin de semana, en horarios de feriado, por ejemplo. Cuando hay feriados locales, no podemos invertir los activos locales. Bueno, acá con los exchanges sí tenemos esta oportunidad de comprar Bitcoin en cualquier momento. Los fees de administración también, cada ETF tiene su fee de administración, parecido a lo que es un fondo común de inversión. Y bueno, evidentemente es tan grande, unos 45.000 millones, así que puede tener oscilaciones con respecto a lo que es el precio spot de Bitcoin y podría haber lo que se conoce como desplazamiento, como que no se correlaciona tanto la subida de Bitcoin
con la subida del ETF. Ahora vamos a un punto no menor y creo yo un factor decisivo. El tema impositivo en Argentina, que muchas veces se ha tratado como de mal forma, como diciendo, che, acá en Argentina con lo que pagás de asesor, con lo que te cobran y demás. A ver, hay que tener en claro un par de cosas y cuestiones, porque esto es muy importante. No se habla mucho, no se habla del todo claro, o se deja de entrever que los activos locales son malos, y en realidad es que no, es que todos los activos son buenos. Lo que pasa es que hay que sentarse a estudiar, hay que sentarse a ver, o por lo menos ver este video y darle un like si la información que te está gustando. Bien, y suscribirte obviamente. A ver, vamos de un punto de vista de Bitcoin, de tenerlo ya sea en un exchange o tenerlo directamente acá, para que no te pase como a Dorni. El capital de Bitcoin sí paga entre un 5 a un 15%. Al vender con ganancias se paga el impuesto cedular. Bien, si el activo opera en pesos se paga un 5%, pero como es extranjero, se supone, es decir, es del exterior, debería ser un 15% de impuesto cedular que vos tenés que pagar. Acá es donde se pone un poco en duda, ¿no? Porque decir, che, no es un activo Bitcoin, no cotiza en Estados Unidos o no cotiza en China, es decir, cotiza en la blockchain. Bueno, pero no deja de ser un activo que vos no, digamos, no opera localmente, sino que opera internacionalmente o por fuera. Entonces, acá lo que se hace en Argentina es pagar el impuesto celular, que es del 15%. Quedan grabadas como bienes personales si el patrimonio supera el mínimo no imponible. Pero lo general que se suele hacer acá, cuando vos, digamos, querés como no tener problemas con Arca o agarrar y decir, che, mirá, yo agarré y en el año, no sé, tenía $10.000 en Bitcoin, gané tanto y con eso me voy a comprar un departamento. Hablas con un contador, se paga el impuesto celular, el 15% de la ganancia de eso total y listo, ya está, no hay ningún problema. Y el dinero está todo justificado además porque lo operaste directamente en exchange como Nexo, que están directamente regulados acá en Argentina, que ya tenés que entrar con un número de documento, con un quill y demás. Arca ya lo sabe, pagás el 15 de diezmo y nadie te pregunta nada, no es que después te van a perseguir y demás. Ahora es distinto si vos con este pendrive después sacaste esos Bitcoin y te fuiste a comprar, no sé, un departamento. Ahí Arca no, digamos, desconoce esos movimientos que puede llegar a ver. Y lo mismo, te puede llegar a preguntar, che, ¿vos pagaste realmente ese impuesto? Entonces tenés que ver si sí o si no. Por eso te digo, que no te pase la gran Adorni. Entonces, ¿cómo es el tema de los CEDAR? En este caso, los CEDAR están exentos a impuestos a las ganancias para personas humanas. Y en bienes personales no se paga si el patrimonio total no supera el mínimo no imponible. ¿Cuál es el mínimo no imponible? El mínimo no imponible para bienes personales se actualiza cada año y en el año fiscal 2025 está alrededor de 384 millones de pesos, alrededor de unos $200.000. Por lo general acá en Argentina lo que suele pagar bienes personales es el dividendo. ¿Por qué? Porque eso es una regalía. Por ejemplo, yo tengo Coca-Cola, viene el pago de dividendo y ahí sí está agravado justamente en este impuesto. Pero lo que es ganancias no. Entonces, si vos no superás este mínimo no imponible en la cartera total, es decir, vos podés tener, por ejemplo, 300 millones de pesos, equivalente en dólares, en Bitcoin y 85 millones en otro activo. Mientras vos no superes el mínimo no imponible, en lo que es EBIT o la cartera total, no vas a estar pagando bienes personales ni tampoco ganancias, están exentos. Y esto realmente es un lío. ¿Por qué? Porque mucha gente no habla mucho de esto, por ahí el contador lo hace muy complicado, por ahí hay otro que te dice, no, venía a operar acá conmigo, que es el 0% de comisión y demás, y no hay ningún problema. Y AFIP no te pregunta nada además. Y estos temas realmente son los que más, creo yo, agobian al inversor. Y es una pavada, literal es una pavada, yo te lo explico así. Lo más importante para no tener problemas es pagar el diezmo, como digo yo. Es decir, paga lo que tengas que pagar y listo, nadie te pregunta nada. No es que Arca después te va a venir. Arca te va a venir a tocar la puerta si vos tenés que pagar algo y mirás para otro lado. O al revés, decir, che, yo opero todo afuera y después en algún momento vine acá y me compré un auto. Y en algún momento Arca va a decir, che, tu patrimonio era así y en un momento se hizo así. ¿Qué pasó? ¿Cómo hiciste para comprarte el auto? ¿Cómo hiciste para comprarte el departamento? Entonces, este tipo de cosas, de cuestiones operativas y de cuestiones de impuestos, son importantes. No se trata de pagar todo, porque yo creo que si pagáramos todo, sí, ahí directamente quedamos en la lona. Pero sí de tener en cuenta en qué momento conviene y en qué momento no, en base a qué instrumento quiero operar y en base a qué instrumento no. Bueno, ahora sí, ¿para quién es cada uno entonces de los activos? Bitcoin en general es para el que quiera tener la soberanía del activo, ¿sí? Moverlo, usarlo como colateral, como tengo acá los préstamos de Nexo, dejarlo ahí, generar rendimientos, operarlo 24/7, un sábado, un domingo, para el que le guste básicamente ese tipo de operaciones y que crea realmente lo que representa Bitcoin y tenerlo, ¿sí? Tenerlo, no únicamente decir opero en el ETF.
¿Para quién es el ETF, creo yo? Para un inversor que no se quiere enroscar en claves privadas, en este pendrive que está acá, en tener que pagar quizás el 15% después para declarar ese tipo de ganancias, las cuales tuvo con ese activo, y el que no tiene tampoco básicamente ganas de andar, che, vendí Bitcoin, vendí Bit, que lo tenía acá en Bull Market, lo transferí a la wallet, me lo llevé a Nexo, o vendí Coca-Cola, ¿no? Me transferí esos pesos, o vencí una letra, un bono, lo saqué de Bull Market, me lo llevé acá, en Mercado Pago, compré y demás. No se quiere enroscar en eso, directamente va gestionando la cartera ahí, sale de operaciones o hace directamente trades ahí y directamente ya tiene la ventaja en positiva. No lidias ni con claves ni con exchange. La verdad que eso es algo porque para la gente no se quiere enroscar o no quiere perder tiempo directamente en eso. Lo único que hace es operar directamente el movimiento de Bitcoin. Yo creo que vendría a ser lo mejor. El veredicto final es que no hay un ganador claro. Sí, de hecho, fíjate, yo tengo los dos. Tengo parte en Nexo y parte también en mi cartera en Bull Market. Los dos activos son buenos y los dos traen ventajas, pero no puedo decir uno es mejor que el otro realmente. Va a depender de justamente lo que vos quieras. Si tenés que, digamos, encarar por uno, y evidentemente si vos sos más del mercado de YPF, de Galicia, de los fondos comunes de inversión, de los bonos, y es preferible el IBIT, ¿sí? Ahora, si vos estás más del mundo cripto, de cuando arrancó el mundo cripto con estas plataformas, exchange y demás, yo te digo, che, el S&P 500, ¿qué más así? No, yo quiero microtecnología, yo quiero volatilidad, ya estás más completo, es decir, ya estás más acostumbrado a los movimientos que hace Bitcoin. Pero lo cierto es que no hay uno mejor que otro, hay riesgos distintos y obviamente para cada inversor eso es importante porque después es donde uno elige. Espero que este video al fin haya quedado totalmente aclarado con esa gente que es fanático de Bitcoin de un lado y fanática de IBIT por el otro. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, manito arriba, suscríbanse, como siempre nos estamos viendo en los próximos videos, en los próximos directos. Chau, chau, cuídense.